Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Entonces, Luis, tenemos a nuestra invitada ya en línea. Ahí la tenemos en línea, vía telefónica. A la doctora Evelyn Catrina Naud. Bienvenida, Catrina. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. De verdad que es un placer volver a compartir y conversar temas de gran importancia y del acontecer nacional. Bueno, hay que decir que nuestra invitada de hoy fue embajadora de la República Dominicana ante la OMC, la OMPI, la UIT. Ayúdame que son varios. Sí, no, son concurrentes en directora de ICOEX, o sea que es una voz autorizada para hablar de los temas que vamos a tocar ahora, específicamente uno que nos preocupa mucho porque hemos visto en la prensa recientemente, es el tema del arroz, el tema de la desgravación arancelaria del arroz por el DERECAFTA. Así que, Catrina, explícanos qué es lo que va a suceder en el año 2025. Es importante empezar para entender el acuerdo, porque este fue un acuerdo que fue suscrito por el país, firmado en el año 2004 y entró en vigencia para la República Dominicana en el año 2007. Es un acuerdo que fue negociado entre las partes centroamericanas, los Estados Unidos y República Dominicana. Es el DERECAFTA. Y por eso el DERECAFTA. Por eso se habla mucho de que es un acuerdo multilateral, porque todas las decisiones, todas las obligaciones son para todas las partes del acuerdo. Es decir, en el caso que República Dominicana quiera realizar una petición, por ejemplo, de una modificación, de una obligación, de un compromiso, también necesita del consenso de las demás partes del acuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo es que la República Dominicana no excluyó ningún producto de entrar de libre comercio al final de la jornada de desgravación, que es en el año 2025, sino que más bien negoció un programa gradual de desmonte arancelario para los productos sensibles agropecuarios de la economía nacional. ¿Cuáles serían, además del arroz? A eso voy. Por ejemplo, productos que son sensibles, como las cebollas, que tienen un arancel de 97%, los ajos también 99%, las habichuelas, la yuca, el aguacate, limones, plátanos, naranjas, café, en fin. Para esos productos se comenzó un desmonte gradual desde la entrada en vigor del acuerdo. Es decir, desde el año 2007 se comenzó a reducir el arancel hasta llegar al año 2020, con 0% de arancel. Pero hay ciertos productos que iniciaron su desgravación mucho más tarde, es decir, en el año 2016, y ahí entra los muslos de pollo, la leche innata, el yogur, queso mozzarella y el arroz. En el caso particular del arroz, el arroz tiene un arancel base de 99% y se comenzó a desgravar en el año 2016 con un 91% para culminar el desmonte arancelario en el 2025 con un 0%. O sea que en el 2025 el arroz va a entrar sin pagar impuestos. El arroz procedente de Estados Unidos y de los otros países miembros del DERECAFTA. Exactamente. Quiero explicar que actualmente en el mercado dominicano entra arroz procedente, o mejor dicho, originario de los Estados Unidos, con 0 arancel. Y esto es bajo el mecanismo de cuotas, de contingentes arancelarios que
actualmente se le permite 22.600 toneladas métricas que entre a República Dominicana con cero arancel. ¿Tú sabes qué porcentaje representa eso del consumo, más o menos? Eso representa alrededor de 15 días de consumo nacional, según algunos estudios 50%. Que se han realizado. 15 días. Entonces, 15 días, un 50%. Lo que aquí se está viendo es que ya ese esquema de mecanismo de restricción de las importaciones, ya sea mediante un arancel elevado o mediante una cuota, se va a eliminar en el año 2025 porque la República Dominicana se adherió a ese proceso de negociación para formar parte del acuerdo. La República Dominicana no tuvo la ventaja que pudieron tener otros países de Centroamérica, como por ejemplo Costa Rica, que pudo excluir las papas y las cebollas, o por ejemplo Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que pudieron excluir el maíz blanco por ser sensible a la economía de esos países. Pero, independientemente de eso, lo que nosotros tenemos que abocarnos es a ver cómo vamos a fortalecer nuestro sector productivo. Desde hace muchísimos años estamos hablando de este desmonte arancelario. Esto no es una novedad. Tampoco ha sido una novedad solicitarle a los Estados Unidos una renegociación del acuerdo, el cual ha sido coherente siempre en las decisiones que le ha dado al gobierno dominicano sobre la no modificación del mismo. Entonces, si Estados Unidos no quiere modificar el acuerdo, nosotros tenemos 3 escenarios que pudiéramos contemplar. Uno pudiera ser en el marco de lo que tenemos en la legislación nacional, que es implementar mecanismos de defensa comercial, como sería una salvaguarda en virtud de la ley 1-02 sobre prácticas desleales al comercio. El segundo pudiera ser programas focalizados dirigidos al sector arrocero nacional, y tercero pudiera ser denunciar el tratado. Que el primero y el tercero no sería mi mejor recomendación. ¿Por qué? Lo primero es que es muy cuesta arriba implementar una medida de salvaguardia para el principal socio comercial de la República Dominicana, donde se dirigen el 50% de las exportaciones nacionales. Además, de igual manera, independientemente existan los instrumentos legales vigentes, Estados Unidos puede exigir medidas mucho más fuertes, mucho más firmes para productos dominicanos que tienen una gran incidencia en ese mercado. Por ejemplo, ya lo vivimos con el azúcar, por un tema que no es necesariamente comercial, sino más bien por un incumplimiento a lo que son los estándares mínimos laborales en lo que es el comercio. Pero esto también se puede dirigir a otros bienes de República Dominicana que han sido identificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último reporte, como por ejemplo a los productos horneados, al tomate, al café y demás. Y ellos tienen la potestad de hacer detenciones de esas importaciones que serían para ellos que sean procedentes de la República Dominicana. También pueden exigir cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias mucho más rígidas para el país. Y con el tema del tabaco ni se diga, que ahí se ha estado debatiendo un tema sensible para nosotros en cuanto a unas regulaciones que quiere emitir la FDA para hacer mucho más robusta lo que es el ingreso del tabaco dominicano al mercado estadounidense. Entonces yo creo que nosotros realmente debemos de pensar con prudencia si nosotros queremos imponer medidas a nuestro principal socio comercial cuando nosotros también tenemos una incidencia muy importante en ese mercado. Entonces, eso que planteas nos deja con opciones de carácter interno a República Dominicana. Claro. Me refiero a que las autoridades deben implementar políticas públicas dirigidas a rescatar al sector
como son las mismas que se usan en Estados Unidos, subsidios o diferentes tipos de intervención en la producción. Cuidado, Catrina, parecería que a nosotros se nos hizo tarde, porque nosotros tuvimos 15 años para proteger a nuestros productores y hacerlos competitivos, porque sabíamos que en el 2025 se iba a desgravar completamente. Esto no es, como tú dices, no es una noticia nueva. Ahora, ¿qué hicimos en los 15 años que ahora, un año antes, 2 años antes, estamos pensando que debemos tomar medidas? El juidero, como se dice aquí. Mira, ciertamente se ha debatido mucho el tema, incluso en el año 2016 se creó una comisión de alto nivel, lo mismo que se hizo ahora recientemente por el gobierno, para estudiar y examinar cuáles acciones se podían emprender de cara al fortalecimiento del sector arrocero. Los programas siempre han sido administrados por el Ministerio de Agricultura. Ahora, yo creo que esos programas, en vez de ser dirigidos al sector per se, debieran estar focalizados de cara a las importaciones que van a venir con cero arancel. Y yo creo que ese enfoque no se ha dado en todo lo que ha sido la administración pública. Porque, por ejemplo, si nosotros fortalecemos el sistema de sanidad agropecuaria, si nosotros le damos financiamientos no con una tasa de un 6 o de un 7%, sino con 0, en vista de lo que va a suceder en el año 2025, también se contribuye a la reducción de los costos de producción, que es un gran dolor de cabeza, en los fertilizantes, en los combustibles. Creo que hubiésemos estado mejor preparados con un plan focalizado de cara al 2025 que lo que estamos en el día de hoy. Pero tenemos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Bueno, el tiempo debió ser ayer. Yo creo que nosotros ahora lo que debemos hacer, lo que está en el marco de nuestras posibilidades. O sea, es mejor comenzar ahora que no comenzar nunca. No quiero decir que no hayan programas. Ahora bien, muchas veces esos programas han tenido también sus debilidades en cuanto a su ejecución e implementación. Y yo creo que si el gobierno, conjuntamente con el sector privado, se puede focalizar y se puede empeñar en que ese sector esté lo mejor preparado de cara a esa liberalización, sería lo mejor para todos nosotros. Bueno, es vital que el gobierno tome las medidas necesarias, porque nosotros siempre hemos estado proponiendo la independencia alimentaria. La seguridad alimentaria, que es un mandato constitucional. Que es un mandato constitucional y que además es tan necesaria en un panorama internacional tan convulso, incierto como el que tenemos. Entonces, yo creo que las fuerzas vivas sociales de la nación, así como han sido eficientes reclamando al gobierno algunos otros aspectos, debiera ponerse todos a a reclamar ese tipo de iniciativas. Y hablando en términos, o sea, el presidente acaba de decir ante la Asamblea Nacional, o sea, declarar esto como una prioridad, como si fuera algo nuevo. O sea, quizás en el primer discurso, eso fue lo que eso era una cuestión para el discurso de toma de posesión, abordarla. No 2 años y pico después. Decir que tú vas a mandar a Washington. O sea, es que ya era tarde, el 16 de agosto del 20. Sí, y realmente esto es un tema que se ha debatido mucho en todos los escenarios. Y el sector ha tenido conocimiento desde hace mucho tiempo de las implicaciones de lo que se negoció en el acuerdo en el año 2004 y cómo iba a ser el desmonte hasta el año 2025. Creo que como país, que como sector público, como sector privado, nos vemos muy mal hacer declaraciones como que nosotros no sabemos lo que está en el texto del tratado. Y creo que nos deja muy mal parados frente a compromisos internacionales donde la República Dominicana debió hacer su tarea. Nosotros sabemos que
Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. También sabemos que las principales importaciones de arroz, en un 94%, son originarias de los Estados Unidos. Nosotros también sabemos todos los subsidios que le da los Estados Unidos mediante su Farm Bill al sector arrocero. Y recientemente, que es un dato muy importante, se aprobó un plan de $250 millones específicamente al sector arrocero estadounidense. No, y nosotros también conocemos la posición oficial de los Estados Unidos en torno a la posibilidad de no cumplir o de renegociar el acuerdo. O sea, de no renegociar. Gracias. Entonces, nosotros, nada de eso, incluso hay unas comunicaciones que publicó uno de los periódicos locales, creo que fue El Caribe o Diario Libre, publicó las cartas del año pasado donde decían que no, o sea, de esta misma gestión. Entonces, ¿cómo usted se para a decir que usted va a impulsar cuando ya usted conoce la posición del socio? Y que no hay posibilidades, ahí no hay esperanzas. No, que ya a usted le han hablado claro, te han mandado cartas y le han hablado claro, le han dicho que no. Entonces, si no tomamos las medidas ahora, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿qué es lo que la población puede esperar en el 2025? ¿Cuál sería el peor panorama? Bueno, el peor panorama sería no estar listo en cuanto al sector productivo nacional para competir con esas importaciones de Estados Unidos, lo cual obviamente te va a dar lugar a una sustitución donde tú vas a comprar el arroz importado porque es más barato, viene subsidiado, y eso pudiera estar en detrimento de lo que es el sector arrocero nacional. Eso es una realidad. ¿Qué otra opción pudiera estar evaluando? Por ejemplo, la República Dominicana, bueno, como lo hizo con la medida de salvaguarda de sacos de polipropileno y tejido tubular, que para ganar tiempo estableció una medida de salvaguarda que incrementó el arancel, nos demandaron en la Organización Mundial de Comercio y perdimos el caso. Internacionalmente fatal, pero el sector productivo entendía que ganaba tiempo mientras establecía la medida y se iba al caso en la OMC. Bueno. Yo te estoy diciendo los escenarios que yo entiendo que se están evaluando ahora mismo. Ahora bien, un escenario frente a una medida de Estados Unidos no es un escenario frente a un producto nada más. Eso puede tener un efecto dominó frente a otros bienes también que son de gran importancia en términos de exportación para la República Dominicana a ese mercado. Bueno, Catrina, se nos ha agotado el tiempo, pero nosotros queremos agradecerte tu participación. Voz autorizada y profesional. Y esperar que nos puedas acompañar de manera presencial aquí en una edición en el futuro. Hay muchos otros temas. Claro, para mí sería un honor y siempre es un placer conversar con ustedes y poder compartir el conocimiento que tengo sobre los temas que son de gran relevancia nacional. Bueno, y nada, ya no queda más que agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición. Hasta entonces. Paneo.